Creo que estamos ya en directo. Buenos Muy días bien. a todos y bienvenido a Ale Rovira, al espacio de Alquibla. Todo un placer tenerte aquí en la plataforma. Un placer. Eh, He sido seguidora tuya de todos tus libros. Tengo por ahí uno que escribiste Muchas también con gracias. Francés Miralles, creo que sí. Y hoy Sí, sí, vamos a sí. hablar de este De último las siete libro, llaves. Las siete llaves. Presentaros un poquito, muchos de vosotros lo conoceréis, pero os voy a comentar un poquito. Ale Rovira es un empresario licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE, escritor, conferenciante internacional y consultor español. Está considerado uno de los mayores expertos en psicología del liderazgo a nivel mundial. Es autor de casi una veintena de libros. De entre los más recientes cabe destacar Amor, Alegría y Cuentos para quererte mejor, los dos últimos en coautoría con Francés Miralles. He de decir que llevo bastante tiempo detrás de Alex, lo que pasa es que tenía una agenda bastante intensa y al final lo he conseguido. Pero bueno, darle las gracias también. Un placer. Comentar un poquito que yo hace poco tuve una charla también a través de este espacio con Irene Villa y cuando me llegó tu libro, no sé si lo has leído, el libro de Irene, pero No, no tengo cuando... caso. Soy amigo de Irene. Sí. Hemos coincidido en múltiples ocasiones y Mm. tenemos algún proyecto compartido en ciernes, pero no he tenido ocasión de leer su último libro. Pues a mí me llegó su libro y luego me llegó el tuyo y fue como un complemento de uno de otro, porque si bien ella sabemos toda la historia que ha vivido y todo lo que ha superado y tal, leyendo ya el tuyo pues fue ya el culmen de... Es un libro escrito por Ale Rovira y Fernando Trías. Es que me da el sol y se ve ahí el reflejo. Y bueno, es un libro sobre el reencuentro de Enser y el autoconocimiento. Es un libro precioso, me lo leí en nada de tiempo. Estos libros que me enganchan me los leo en muy poquito. Y es muy curioso cómo a través del reencuentro de Enser y el autoconocimiento, Ale Rovira y Fernando nos llevan a... Bueno, comienza con un enigma de las siete llaves y a través de, inspirado en las mil y una noches, y a través de siete capítulos nos llevan a siete noes, a través de siete noes. Y bueno, quiero que te presentes un poquito, que digas unas palabras y empezamos. Pues es un placer, Eva, poder estar aquí, poder conversar contigo. Y me hace especial ilusión que te haya llegado, que te haya gustado y que te haya llegado el libro Las siete llaves. Y te agradezco mucho la reseña que nos has hecho llegar esta mañana y que la he podido leer y que es muy generosa y muy amable y que creo que con independencia de que la valoración que haces es muy, muy positiva y muy generosa, creo que has sabido ver el libro, porque es un libro que lo que pretende es hacer una reflexión en profundidad sobre la conquista de la libertad vital y a partir de esos siete posibles caminos, ¿verdad? De esas siete llaves que pasan por saber decir no a los noes que nos vienen de fuera y que muchas veces no tienen ningún sentido. Sí, así es, porque en la reflexión del libro hacéis una introducción muy bonita también, en el que habláis de que el éxito no lo es todo y que la vida es continuo aprendizaje. Sí, Y así es, y así es. La vida es un movimiento constante de sí, aprendizaje si se quiere. sí. Me gusta mucho cómo surge lo de escribir así a dos manos, porque tú estás acostumbrado, ¿no? A ello. Sí, Ya has sí, yo escrito algún libro. sí, he escrito Y, y bastantes cómo libros. surge, perdón, cómo surge la Muy, idea de inspiraros como en una fábula, porque es muy bonito cómo empezáis con una fábula y luego la vais acompañando a lo largo de toda la, a través de como siete retos. Sí. así es, así es. El libro en realidad es Mm, un ensayo, pero una vez teníamos escritas las ideas principales y ya las teníamos estructuradas y bien definidas, como a los dos nos gusta mucho el relato breve, decidimos introducir un relato que fuera transversal y que introdujera cada uno de los capítulos, de modo que el lector comenzara cada capítulo con un pequeño fragmento de un relato que se va hilvanando capítulo a capítulo y después de ese relato entramos ya
a la reflexión, no desde la fantasía, sino desde la contemporaneidad y desde la mirada crítica, pero precisamente queríamos jugar dentro de un mismo libro a que se combinaran tres registros. El relato, que es este cuento tipo de las 1001 noches, que de alguna manera estructura el conjunto del libro. El ensayo, donde hablamos en profundidad cada una de las 7 llaves, la llave del ser, la llave de la identidad, la llave del goce, la llave de la realización, bueno, las diferentes llaves. Y también dentro del libro pues, narramos historias de vida de personas, algunas ficcionadas, otras no tanto, que pretenden ilustrar precisamente cómo se conquista cada una de las llaves de la libertad vital. Me gustaría hablar un poquito de las 7 llaves, porque sí que es muy importante que la trama gira en torno al concepto de la libertad vital y de las que lo vais definiendo a lo largo de todos los capítulos. Y también me ha gustado mucho las claves y herramientas que dais al final de cada capítulo, que hay como un resumen de lo que se habla en ese libro, o sea, en ese capítulo, y las frases y herramientas que dais al final, que es un libro al final muy práctico, la verdad, para tenerlo en cabeza. Claro, la idea es que, como hay bastante información en el libro, la idea es que al final de cada capítulo se pueda disponer de una integración, de una síntesis, de un resumen, para que si quieres ir directamente al grano, encuentres ahí, de manera estructurada, muy sintetizada, la esencia de lo que transmitimos en cada uno de los capítulos. Porque ¿cómo definirías la libertad vital, que es la que os acompaña a lo largo antes de empezar con... Simplemente ser libre consiste en dejar de ser esclavo, ¿verdad? Y de alguna manera se puede enunciar en un principio muy simple, y es que cuando tú reduces lo que te reduce, cuando tú niegas lo que te niega, ganas libertad. Es la famosa fórmula matemática que dice que al multiplicar 2 negativos sale un positivo. Menos por menos es más. Es así, menos por menos es más. Por lo tanto, si tú reduces aquello que te merma, aquello que te afecta, aquello que te reduce, que te impide ser, pues entonces ganas libertad. Y por lo tanto, de alguna manera, pasa por tomar conciencia de aquellos mandatos, de aquellas limitaciones, de aquellas falsas creencias, de aquellas imposiciones que no son lícitas. Porque hay algunas que son lícitas, obviamente, no podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero hay otras que no son lícitas y que nos hemos tragado. Y que una vez tú las puedes reconocer y puedes decir, bueno, pues esto no quiero seguir jugando este juego, y te liberas de ese juego, de esa relación, de esa persona, de eso que te hace mal, de esa deuda que tú no has contraído pero que te quieren imponer, pues entonces ganas libertad. Esa es la esencia del libro. Cuando niegas lo que te niega, te afirmas, y que la libertad consiste en dejar de ser esclavo de las imposiciones, mandatos, juegos, coacciones, manipulaciones de otros, que a veces se hacen inconscientemente, pero que muchas veces se hacen conscientemente. Me ha gustado mucho eso, la introducción, en donde comentáis lo que se van a encontrar en el libro, y con la humildad contando un poco vuestra historia personal, ¿no? La trayectoria que habéis tenido vosotros. Así es. Tenía bueno, ¿quieres decir algo? Sí. No, sí, claro, simplemente pensamos que en la introducción era interesante comentar, porque también hay muchos tópicos y falsas creencias, ¿no?, sobre el personaje que va a escribir el libro, ¿no? Nosotros hemos tenido momentos dulces en la vida, pero hemos tenido momentos muy amargos, ¿no? Enfermedades de hijos, muertes inesperadas de seres muy cercanos, con todo lo que supone el proceso de enfermedad y muerte, etcétera. Para salir del tópico, ¿no? Para salir de la idea de que los que escribieron la buena suerte viven en un mundo de fantasía, no. La vida es lo que es, y lo bonito es aprender a vivir, ¿no? Es aprender a vivir, y aprender a vivir implica ver la vida con los ojos abiertos. Por eso quisimos, y es curioso porque, Eva, muchas personas que han leído el libro nos referencian esa introducción como algo que les llamó la atención. Entonces, bueno, pues me alegro que en tu caso también sea así. Sí, a mí me ha encantado, la verdad. Este libro estuvo escrito, porque leo aquí, estaba buscando la fecha de publicación. Se escribe durante el confinamiento, ¿no? Sí, en el inicio del confinamiento. En realidad el libro se estuvo fraguando
Vamos a ver, Fernando y yo escribimos La buena suerte y luego no escribimos nada más. A pesar de que tuvimos ofertas muy bestias, digo bestias porque eran realmente obscenas, pero para escribir un libro conjuntamente, y no por nada, sino porque simplemente nos pidieron una segunda parte, una tercera parte de La buena suerte y no pensábamos que el libro en sí mismo estaba. Afortunadamente nosotros tenemos otras actividades profesionales Sí, de eso vivimos. Y pasaron los años y Fernando y yo siempre seguimos teniendo una amistad y una relación, quedábamos para comer, para cenar de vez en cuando. Y a raíz precisamente de la vida, de que habían pasado ya 17 años desde el libro y habíamos vivido muchas cosas y como te decía, experiencias en algún caso, tanto él como yo, complicadas, un día hablando nos empezamos a extraer conclusiones, ¿no? Ideas. Y le hice una pregunta a Fernando. Una pregunta porque para mí, evidentemente, a raíz de una situación que él me expresaba que estaba viviendo, le decía, a ver, pero vamos a ver, Fernando, ¿tú cuándo has cambiado en tu vida? ¿Cuándo has hecho un cambio importante? pregunta más buena, ¿eh? Admiten muchas respuestas, ¿no? Pero en ese sentido yo apuntaba una dirección concreta a partir de lo que estábamos compartiendo. Y mi amigo me dijo, cuando he sido capaz de decir que no. Y le dije, es eso. Podemos cambiar, por supuesto, cuando tenemos el coraje de cambiar, la determinación de cambiar. Hay una transformación que se produce por convicción y por impulsión, por un sí. Pero hay una transformación muy grande que también se produce por un no. Hasta aquí. Sí. Y le dije, aquí hay un libro potentísimo. Que la primera idea del libro, el título era El poder del no. Pero elaborándolo más, salieron esas 7 llaves, que son esas 7 libertades que puede conquistar un ser humano, donde hacemos las reflexiones, damos las herramientas, explicamos el qué, el cómo y los conceptos, ¿no? Ha habido un trabajo de investigación también profundo y de reflexión profundo. Y de ahí nace el libro, de una conversación. Y entonces, pues evidentemente, nos ponemos a trabajar, nos encontramos durante bastantes días, a la mañana entera, un día a la semana, durante unos cuantos meses, vamos puliendo el concepto, vamos descartando, vamos construyendo. Y cuando ya está todo el concepto definido en una gran estructura, en varias hojas de trabajo, nos repartimos las tareas. Nos repartimos los capítulos y luego lo que hacemos es siempre revisar uno el capítulo del otro. Es así como trabajamos. Y entonces, al final, nos pasa que ya no sabes qué escribió uno y qué escribió otro. Lo que sí que sabes es, yo me dedicaré al capítulo de la libertad del ser, de la libertad de la identidad, de la libertad de tal, y tú te encargas de esto y tú le das más forma al relato. Yo me encargo más de las historias de ficción, pero basadas en hechos reales. Eso iba a comentar, que os dividís el libro como en capítulos, como cada uno. Sí, porque cada cual consideramos, tanto el uno como el otro, mira, este es tu punto fuerte, tú métete en este capítulo, ¿no? Y entonces se lo pasamos al otro, el otro lo corrige, lo repasa, nos lo vuelve a pasar y hacemos varios ciclos. Es decir, yo, por ejemplo, escribo el capítulo de la libertad del ser y se lo paso a Fernando y él me dice, oye, en rojo, lo que tienen los procesadores de texto actuales es que te permiten marcar sugerencias y correcciones y tú las ves marcadas en color y entonces aceptas o descartas. Si tienes alguna duda, pues hablamos, oye, mira, que aquí yo... No, y así se va. Supongo que es como trabajan los grupos musicales cuando componen una canción con su música y su letra, ¿no? Que cada músico pone su parte y al final ese es un proceso muy dialéctico, ¿no? Muy dialéctico, literalmente. Sí, es que sí. Y así fue. Y lo empezamos a escribir finalmente, es decir, lo pusimos negro sobre blanco a finales de enero y se acabó de escribir en pleno confinamiento. La parte, creo que fue en abril o en mayo. Está en el libro escrito, no recuerdo exactamente la fecha, pero lo acabamos de escribir cuando ya se había decretado el confinamiento por el COVID. Sí, que es que yo en mitad de promoción, imagino. Escribiendo de la libertad en confinamiento, sí. Sí, porque dice, este manuscrito se escribió durante los meses de marzo y abril en pleno confinamiento domiciliario sin libertad de movimientos por la emergencia sanitaria mundial de la COVID-19. Así es, así fue, sí. Cuando comentabas lo de la buena suerte me he apuntado aquí porque es curiosamente ese título, el anterior que escribisteis, ¿no? Que coincide en título con el de Rosa Montero, que a veces yo he querido buscarlo y digo, vamos a ver, ¿qué quiero? Tienes que el de Rosa Montero salió el año pasado.
sí. Y le puso el mismo título que el nuestro. El suyo creo que es una novela, no lo he leído. El nuestro ya tiene 20 años, pero sí tiene el mismo título. Sí, es que La buena suerte fue un éxito también tremendo. Sí que me ha apuntado a lo largo del libro, iba apuntando con papel y boli porque hay frases tremendas por aquí. Eh, bueno, iremos comentando y luego te las voy diciendo. Muy Los bien. temas que se trata un poco en la novela, he apuntado aquí: el pensamiento, el juicio, el logro, el disfrute, la entrega, la identidad y acabar con la llave en ser, que es lo que estabas comentando de saber decir que no, que un poco es cuando pones también los límites y dices, y no te niegas a ti para decir que sí a los demás cuando no quieres hacer algo tú, ¿no? Tenía aquí, Absolutamente. sí, tenía por ejemplo aquí, para empezar, el capítulo del juicio, que no sé si lo has escrito tú o Fernando, pero Bueno, me parece, en realidad lo que antes significaba es que los hemos escrito los dos, pero sí, la primera versión de cada sí, es. capítulo la hacía uno. Aquí tenía entre las notas que había tomado, lo correcto, lo incorrecto de la sociedad, los deseos de cada uno de saber decir que no, el antivalor de los secretos de familia y el efecto espejo. Es que hay muchas cosas que hablar aquí. El derecho de establecer las normas que te repercuten a ti y que rigen tus actos como un acto de no egoísmo, sino de amor propio. Eh, a mí a veces me pasa que das con alguien que tú opinas de una forma o dices una cosa y enseguida te dice alguien, es que eso está mal. Y mi frase siempre es, ¿está mal para quién? ¿Para ti o para la sociedad? Porque según tus experiencias y al leer eso, pues me vivo muy, muy identificada porque eso, a veces hombre, hay normas, como dices tú, que sí que hay que hacerles caso de las normas de tráfico, todo eso. Pero luego cuando va con lo de cada uno, pues ahí hay Bueno, patrones que vienen de familia. Sí, es el vive y deja vivir, ¿no, Eva? Es el vive y deja vivir. sí. Es decir, mientras mi manera de ser y de hacer no te afecte, ¿qué te importa lo que yo hago, o pienso, o siento? ¿Qué te importa cómo yo vivo, no? Vive y deja Exactamente. vivir. Entonces, Sí. que no me venga otro a decir cómo tengo que vivir yo en mi casa si yo vivo en paz y es más, y procuro el bien de los míos. Cada cual tiene su manera de entender la vida. Mm, Entonces, la cuestión es que evidentemente no hagas daño al otro, no invadas, que tu mm, libertad no suponga un libertinaje que afecte la libertad del otro, pero en ese sentido, sobre todo en los círculos familiares, ¿no? ¿Cuántos hermanos mayores o cuántos padres quieren que sus hijos o sus hermanos o su familia sean de una determinada manera, sigan con un oficio? A lo mejor no. Es que en toda el tatarabuelo fue notario, el abuelo fue notario, el papá fue notario, yo soy notario, tú tienes que ser notario, ¿no? sí. A mí esto no me apetece, yo quiero ser pintor. No te vas a ganar la vida, serás un desgraciado, serás un no sé qué, serás un bohemio. Es mi problema. Y Sí. si quiero, y si puedo, y si quiero vivir en una vivienda con una habitación compartida y dedicarme a lo que quiero, ¿a ti qué te importa? No, es que para la familia eso es un deshonor. Vete al carajo, tú y el deshonor de la familia, si yo quiero ser pintor. O sea, es que te estoy contando historias que conozco y que he vivido, ¿no? Y que dices, ¿cuántas personas quisieran que les dejaran vivir en paz y el entorno está ahí? O ahora ya no tanto, porque se ha asumido la normalidad, pero incluso puede haber familias que estén en un dogma muy fuerte, ¿no? Y que uno de los hermanos decida separarse y los Mm, otros se le tienen encima, no, tú aguanta, aguanta. Yo he llegado a escuchar en entornos, ¿no? mm, No, ten amantes, pero no. sí. Y es eso, ¿no? La llave del juicio es esa, ¿no? Libérate de las normas que te impongan otros, que pueden ser normas inmorales, que está muy correlacionado con otro capítulo también, ¿no? Que de alguna manera tú tengas tu propio criterio, evidentemente sin dañar a los demás, pero defendiendo tu vida, tu libertad, tu dignidad y cómo quieres vivir. Vive y deja vivir. Sí, esa es la frase que resume toda la verdad. Y luego está la ley del espejo también, que es muy... A quien A critica mí se esa es la que... conquista. Sí.
es la ¿Qué que más crítica? me está costando integrar en mí, pero porque quien leemos también este tipo de libros es porque estamos trabajando a lo mejor con uno mismo. Y la ley del espejo sí que eso, en ocasiones te cuesta ver que lo que ves en el otro es lo que llevas tú Claro, contigo, claro. en Pero la, muchas la ocasiones. mayoría de las críticas son proyecciones. Sí. La mayoría de las críticas son Me llama proyecciones. mucho la atención cuando lo escribís en los libros porque es que lo entiendes un poco más, ¿sabes? Te suma un poquito más cuando se habla de ese tema. Sí. Hay que observar mucho la vehemencia que pone uno mismo o alguien en la crítica del otro para dirimir cuánto de ese repudio o de esa crítica obedece a lo que el otro es o a lo que tú estás poniendo en ti en el otro. Esa es la Mm, ley del espejo. sí. Que en realidad lo que ves en el otro que te molesta puede ser algo que realmente te moleste del otro o puede ser también algo de ti que al ver en el otro te provoca un enorme rechazo, pero que eres incapaz de reconocer en ti misma o en ti mismo. Sí, antes has comentado una cosa que quería comentar también, que dentro de todos los capítulos estos que habláis, sí que me llamó la atención también que contáis como experiencias reales. Imagino Sí, que sí, cambiaréis los nombres. Bueno, no me acuerdo si sí, sí, sí. en nombres o no, pero sí que me llama la Se dicen, atención se sí, dicen las nombres, sí, todos los experiencias cambios. reales para que uno se vea identificado quizá también con Eso. las situaciones. Sí. Pero son historias reales. Precisamente en cada capítulo ponemos los ejemplos de historias reales Mm, porque son contextos que te ayudan a entender lo que luego viene en la reflexión, ¿no? En conceptos, en las ideas para conquistar cada libertad. Pues es interesante darte cuenta, ¿no? Pues de ese amigo que le presta un dinero al otro y el otro luego lo exige y todos mm, esos juegos psicológicos, en definitiva, que nos ayudan a entender el funcionamiento del psiquismo humano bajo la óptica de la manipulación, ¿no? mm. Sí, porque también hay momentos que imagino que serás buen cinéfilo que hace referencia alguna vez Sí, también a películas. muchas películas, porque al final es para facilitar a la persona que lee el libro, que Mm, tenga universos de referencia donde ubicar lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, mira, te cuento esta historia, o te cuento este relato, sí, o te refiero a esta película y a esta escena, mm, para que puedas ubicar esto. Y entonces eso ayuda a facilitar la comprensión. sí, así es. Luego otro de los capítulos que tenía era el del logro, en el que, bueno, un poco asociado al del juicio, que viene, no sé si te referías a ese cuando Sí, hablábamos sí, sí, del sí, juicio, sí, sí, sí. que es con las taras que llevamos heredadas de la familia y de liberarse de falsas creencias que se hacen hacia nosotros, de si una persona es tímida, si tiene miedo incontrolados, todo ello. Absolutamente, que también se relaciona con la llave de la identidad, que está muy condicionada por las atribuciones, ¿no? Sí, Serás como tu tío, serás como tu padre, eres ah, torpe, sí, lograrás lo que quieras, no lograrás nada en la vida. Hay atribuciones, esto ya lo decían, estos son los cuentos de hadas, ¿no? Sapo sí, o príncipe, sapo o princesa, ¿no? Es decir, depende de cómo te hayan condicionado y de cómo la persona lo elabore, pues esas atribuciones pueden condicionar mucho no solo la llave de la identidad, sino la llave del logro, mm, la llave de la realización, ¿no? Por lo tanto, qué importante es cuestionar si eso que te han dicho que eres y que serías es realmente pues un sistema operativo, es un software que opera a nivel mental y emocional y que está mm, condicionando tu manera de entenderte a ti, a los demás y a la vida, ¿no? Por lo tanto, qué importante cuestionarlo todo, absolutamente todo, ¿no? Darse el permiso de cuestionarlo todo. Las ideas que has mamado, la religión que has mamado, lo que te dicen los medios de comunicación, la, la, la libertad de leer, de ilustrarte, de investigar, de dialogar, de introspeccionar, de reflexionar, para llegar a desde tus propias reflexiones a tu mirada, a construir tu mirada, no ponerte las gafas de otros que te digan cómo tienes que ver, con qué color, con qué perspectiva, con qué, con qué orejera, ¿no? Tienes que estar ahí orientado, ¿no? sí. Así es, porque muchos de esos juicios que hacen sobre nosotros también vienen a veces del niño que fuimos, que tú creces con unas ideas que han dicho sobre ti, ¿no? Que tú Eso es. empiezas a formarte como niño
y empiezas a vivir y a lo mejor, yo qué sé, has caído o has hecho algo mal y te han dicho, ay, qué torpe que eres, que no sé qué, pero eso se te queda a ti ahí, ¿no? Y luego, pues, a lo mejor influye en tu vida actual. Y por supuesto, el niño es el padre del hombre, decía Freud, creo que fue Freud el que lo dijo, ¿no? Sí. Y bueno, al final, evidentemente, no solo somos la capacidad de darnos cuenta de lo que pasa aquí y ahora, ¿no? También somos el resultado de lo que vivimos en la infancia y, sobre todo, de la significación y de la narración que damos a aquello que vivimos. En la medida en que lo podemos cuestionar y mirar desde otro lugar y perspectiva, en la medida en que, literalmente, como si fuéramos una persona que escribe una novela, somos capaces de cambiar nuestra narrativa interior, nuestra percepción de la realidad cambia y, en consecuencia, si cambia nuestra narrativa del pasado, cambia nuestra percepción del presente y nuestra dialéctica con el presente. Por eso es tan importante, en ocasiones, un trabajo terapéutico riguroso y bien hecho, no solo para superar un trauma, un duelo, una pérdida, una filia, una fobia, lo que sea, porque al final la psicoterapia, abstrayéndonos mucho, se reduce a filias, adicciones, fobias, miedos y duelos, pérdidas, ¿no? O dolores o tristezas, ¿no? No hace falta tener que pasar por ese sufrimiento, sino cuestionarte, simplemente cuestionarte. Y al cuestionarte y cuestionar, porque también hay otra cosa, y es que muchas personas se piensan que al cuestionar están traicionando, ¿no? Y no tiene nada que ver. Tu padre, tu madre, tus ancestros lo hicieron tan bien como supieron, asumiremos eso en algunos casos. Es lo que venían, ¿no? Lo que tenían Es para... lo que tenían y es lo que les dieron y es lo que vivieron y no tenían las herramientas que tenemos hoy ni el conocimiento que tenemos hoy. Pero uno puede tener también la libertad de mirar para ver. Sí. Y a partir de ahí para redefinir la vida y la acción en el mundo. Así es. Por aquí me comentaban un comentario, no sé si lo ves tú, dice, no veo los comentarios. No. Vale, dice, no da un poco de impotencia ver que si todo el mundo hiciera su vida sin meterse en la vida de los demás, el mundo sería mejor. Un poco creo que lo has respondido, pero... Sí, me parece muy cierto. Claro, pero por otro lado uno tiene que aceptar que el mundo es lo que es y que al final uno construye sus islas de libertad en la medida que puede, ¿no? Y esa es una conclusión interesante en la medida en que tú dices, bueno, ¿qué es lo que ya no quiero en mi vida? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Llega un momento en el que cuando ya sobre todo ya pasan los años, ¿no? Y ya has visto cómo el padre se ha muerto, cómo la madre está mayor, cómo los hijos ya han pasado la adolescencia. Y has vivido mucho, y has vivido amores constructivos, has vivido amores que te han hecho sufrir, has vivido. Entonces sabes lo que no quieres y sabes lo que quieres. Y no tardas mucho tiempo en darte cuenta. Cuando conoces a alguien, si dices, esta amistad o esta relación o esta persona o este socio o este vínculo profesional no me interesa. ¿Por qué? Porque me complica la vida, porque me hunde, porque no me eleva. En cambio, esta persona me interesa. ¿Por qué? Porque suma, porque aporta. Entonces, prefiero tener 3 personas de calidad que 300 que hacen ruido y ensucian. Es verdad, es así. Entonces, yo estoy un poco en la selección también. Claro, sí, yo creo mucho en Pareto. La ley de Pareto. Sí. 20-80. La minoría de las cosas que tenemos generan la mayoría de las fuentes de placer o de bienestar, de confort, y también al revés. Es decir, quítate de encima aquello que hace ruido. ¿Por qué tienes que sostener aquello que te merma? Al final, las 7 llaves es eso. Son, aunque sea la llave del ser, de la identidad, del logro, del goce, es ¿tú qué quieres en tu vida? Y, evidentemente, para decir que no, pues pasarás un mal trago o no. Pero ¿por qué tienes que...? Es una liberación, ¿no? Claro. Es la película La Misión, cuando Robert De Niro ya, creo que es Liam Neeson, que harto de ver cómo arrastra aquel saco lleno de elementos de su pasado que les está rezagando en todo el proceso de poder avanzar por la selva, le corta el sayo y se cae montaña abajo, selva abajo, y el otro se pone a llorar en esa experiencia catártica, metafórica, de quitarse de encima la mochila. Porque claro que todos tenemos una mochila y la tenemos que llevar con dignidad, pero en esa mochila también hay cosas que no son nuestras, quítatelas de encima.
Sí, Ya es está. así. Es así. Luego tenemos otro capítulo que se llama El disfrute, bueno, relacionado con el disfrute, en el que ahí me he visto también un poco identificada, porque es que ha sido un libro que debería leer todo el mundo, la verdad, en el que ahí tenemos el rol del Salvador y de echarnos la culpa de aspectos a veces de los que no tenemos responsabilidades, que a veces vamos como que queremos salvar a todo el mundo y eso al final hace que no te ocupes de ti y que además restes energía, un montón de energía en cosas que no tienes que responsabilizarte y al final pues eso, sobre todo Así el es. rol del Salvador, no preocuparos que yo lo soluciono. No, bueno, y lo que tiene de bueno el rol del Salvador obedece al modelo del triángulo dramático de Karman, este lúcido psicólogo que se dio cuenta que gran parte de los problemas que tenemos las personas obedecen a lo que en su día dijo Eric Berne, que eran los juegos psicológicos, que se podían traducir en un esquema muy simple de salvador, víctima y perseguidor. Y que el salvador es aquella persona que tiende a meterse en la vida de los demás para solucionar los problemas, pero que lo hace sin que los demás se lo pidan. Con lo cual Sí, comienzan siendo de salvadores, pero acaban siendo víctimas, porque aquellos a los que van a salvar, los otros a los que ponen en víctima, yo te ayudaré, se acaban revelando como perseguidores que luego los machacan. Y ese sí, patrón esa es muy parte es habitual. tremenda. Es muy Sí. habitual. Y es muy valor conocer el triángulo dramático de Karman y conocer la dinámica de los roles en los juegos psicológicos, porque te ayuda mucho a entender cómo a veces, yo lo digo de esta manera, hay personas que se encargan de hacer terrorismo cargado de buenas intenciones, queriendo ir a ayudar a los demás sin que los demás se lo pidan. Porque tú puedes ayudar si los demás básicamente te lo piden. Lo primero es que te lo pidan. Luego que tú tengas tiempo, que tengas ganas y sobre todo que seas capaz de dar una solución, que tengas competencia para hacerlo. A mí si me piden que haga una cena de copete, hombre, yo sé cenar, yo sé cocinar para mí, me sé hacer una ensalada, no se me da mal, pero evidentemente no soy un cocinero profesional. Entonces si me dice alguien, no, oye, ayúdame a quedar muy bien en una cena, pues probablemente aprobado, bien, hasta puedo sorprender, pero no seré un cocinero. Entonces, si alguien te pide un favor, tienes que ser consciente de hasta dónde puedes llegar. Y sobre todo, si no te lo pide, no desprecies la capacidad del otro de encontrar sus propias soluciones y problemas. Porque a la larga, si te pones a meter mano donde nadie te ha invitado, es lógico que la gente te saque a patadas. Sí, porque luego está el papel de víctima y de que tú me has dicho que no sé qué y tal, Y el que otro luego acaba diciendo, pero si yo solo la intentaba figura ayudarte, de estos el dos, nombre de uno de sí, los juegos, ¿no? que Claro, haces la similitud, no me acuerdo justo qué escena era, pero sí que haces en escenas a casa de dos hombres que uno ayuda al otro y luego le da la vuelta y luego... Y claro, al final juegos, sale perjudicado el que ha ayudado, justo lo que comentabas. juegos psicológicos, sí, es el relato de un amigo que ayuda al otro y que el otro eh, lo que quiere es aprovecharse de esa ayuda que le dio en el pasado pidiéndole mucho más. Que eso son las deudas, lo que le llamo las deudas inmorales, ¿no? Personas que te prestan una falsa ayuda sabiendo que a la larga te podrán reclamar eso con intereses. Pero no es una ayuda verdadera, es No. una cadena. Sí, ese está un Entonces, poco cuidado, enganchado con... cuidado, cuidado con los regalos envenenados. Cuidado con los regalos envenenados. Sí, ese está enganchado con el capítulo de la entrega, que son los favores engañados, los regalos envenenados y el chantaje emocional. Exactamente, Es exactamente, porque cuando viene el gracias a mí has conseguido tal, o eso es, gracias si que no fuera como por todo, mí, tú no estarías donde estás. Para, un momento, no te sí, equivoques. No que te creo que equivoques. Que todos yo tenemos, hemos te lo vivido. devolví con intereses y a plazo. No te equivoques. Ya la deuda está saldada. No me quieras volver por la cara el favor que me hiciste, que te lo devolví con creces. Lo que pasa Sí, que hay personas que se dedican a jugar a esto. Son usureros emocionales. Hay personas o usureros de favores existenciales que te hacen un favor, pero que están calculando muy bien cómo se lo van a cobrar y en qué momento. Entonces, cuidado. Cuidado sí. con los regalos envenenados. Porque ¿cómo tratarías? Creo que lo comentáis eso en el libro, cómo afrontar a una Pues, persona así. pues no, gracias. Es decir, por eso los contratos tienen que estar muy claros, porque si no hay juegos. Sí, de Si la me pides gente ayuda, manipulada. yo te la doy.
Pero es que incluso con la familia o con las amistades, ¿cuántos problemas hay, cuántas rupturas hay? Porque no se ha dejado claro cuál era el rol, Sí. ni el contrato. Y sé que puede parecer muy frío, pero es así. Si tú te quieres evitar problemas, deja las cosas por escrito y lo más claras posibles. Porque el No, pero a problema veces son no está cosas. en la gente, no está en la gente mala, Eva. El problema está en la gente que va de buena fe. El libro Sí, va dirigido fundamentalmente a la gente de buena fe. A la eso gente es. de buena fe que se puede encontrar con personas que no van con esa buena fe, que van con un cálculo y que van con una intencionalidad. Y Mm, por lo tanto tienen que vivir con los ojos abiertos para darse cuenta de y poder dirimir quién realmente es sí, dadivoso, es generoso, es amable, es bondadoso, es benigno, es clemente, porque hay bellas personas. sí, Pero también hay muchas personas que vampirizan los vínculos y las relaciones y sí. están en un cálculo constante y en una manipulación. Entonces, hay de todo Sí, o y sea, hay que... aprovechar de la bondad esa que tiene esa persona para, sí. Y bueno, y el otro que se deja a lo mejor también El hundir. problema es que el bondadoso, el ingenuo, si se encuentra con una persona maliciosa, le puede jorobar la vida entera, Mm. entera. Sí, es que este capítulo es para leerlo con calma, la verdad. Bueno, cualquiera de ellos. La verdad, yo es que no quería que acabara este libro. Además, es un diseño del libro. Yo cuando llegó, la verdad es que dije, qué bonito, este es para tenerlo ahí en la Y estantería. han hecho un gran trabajo las editoras de Zenit, Marcela y Elizabeth. Sí, Han hecho un magnífico trabajo. Y el equipo de diseño, la verdad es que Zenit una es una edición editorial preciosa, maravillosa, maravillosa, maravillosa. porque Y tiene tiene, un creo que equipo... tiene, ¿quién nos ha hecho las, creo que hay ilustraciones, ¿no? Alguna Sí. ilustración. Sinceramente, no te sé decir quién ha hecho las ilustraciones. Debe estar en la página de registros. Porque no tuvimos contacto con la persona que hizo la ilustración. Lo único que nosotros nos pasaron la portada, nos gustó muchísimo el diseño de la Sí, portada con estos tonos en relieve, en dorado y en negro y con las diversas llaves. Y luego, ¿cuál fue la sorpresa? Que vimos que dentro del libro pues había alguna ilustración sorpresa sí. y yo sí que me acuerdo que les mandé un correo electrónico a la editorial diciendo que felicitaran a todo el equipo, porque no sé si es una persona o varias, pero que les felicitaba por la parte estética del libro, que era formidable. Y mucha gente como tú ha dicho que les gusta mucho y eso es mérito de la editorial y del Es que talento que hay dentro del libro. es una edición preciosa, la verdad. Lo es, Tengo la por verdad. aquí. Sí. Bueno, no sé si se verá, pero de vez en cuando en el libro también aparecen, lo he abierto por ahí, no sé por qué. A ver, ¿qué pone? Al liberarse de un miedo infundado, los demás se sorprenderán o te advertirán. Sí, está lleno de frases así, el libro. Y luego, para terminar, tenía aquí el capítulo de la identidad y en ser, que son los programas inconscientes que llevamos, el efecto Pigmalión y conceptos de liberar o condenar, que aquí me ha llamado mucho la atención también el apartado de los mandatos, que no lo conocía yo, Sí, esa y herramienta. los mandatos es un concepto muy interesante que desarrolló Goulding Hmm, y que hace referencia a esas negaciones que de alguna manera asimilamos, introyectamos en la infancia y que funcionan también como un sistema operativo. El no seas tú mismo, no pertenezcas, no te arriesgues, no hagas, no digas, no seas, no lo logres, no disfrutes, no me superes. ¿Cuántas familias no han tenido un hermano mayor o un padre o una madre o no superes a tal persona, ¿no? hmm, Los mandatos son imposiciones de orden negativo hmm, que a veces no se transmiten ni tan solo de modo no verbal. O hmm, sea, se transmiten no verbalmente, no se verbalizan, solo se verbalizan cuando la persona está dispuesta a transgredir el mandato. hmm. Cuando la persona dice, pues yo me voy a arriesgar y voy a montar mi negocio y voy a salir del negocio familiar, entonces todo el mundo se le tira encima. No lo hagas, no puedes hacerlo. Sí, ¿Por qué no? Porque es que sí, es así, es la tradición, es la norma. Pero si a mí esto no me gusta y no le veo sentido.
yo lo respeto, pero yo quiero hacer otra cosa, quiero irme a vivir a otro país, quiero... por qué no puedo? No, porque tú formas Es un parte poco del plan, montar ¿no? las alas, ¿no? De la libertad, que es lo que empezábamos a hablar, sí. Es saber decir que no y decir que sí a tu libertad, sí. Y sobre todo antes de saber decir que no, ver con claridad. Porque no se trata de un no automático, sino el no tiene que ser ni forzado ni gritado. El no surge naturalmente, serenamente, pero con una potencia irrefrenable cuando hay lucidez respecto a lo que tiene sentido y lo que no, respecto a lo que quieres y lo que no, Sí, respecto tener claro. a lo que es cabal y no es cabal. Sí. También me gusta al final de cada capítulo los ejercicios que mandáis, que yo tengo ahí de deberes que no Son invitaciones más que ejercicios, son invitaciones porque muchas veces, sobre todo tanto en mi práctica profesional, ya sea con personas o con empresas, pues te dicen, bueno, dame deberes, ¿no? Y te das cuenta de que las personas que los aplican, pues es un ejercicio, igual que si quieres corregir postura o si quieres desarrollar masa muscular o si quieres desarrollar inteligencia, pues toca trabajar lo que corresponda, ¿no? Pues Sí, también en este tipo de herramientas hay una gimnasia emocional, psicoafectiva, psicológica, llámale como quieras, pero que va bien ejercitarse porque te ayuda luego a ver claro y a tomar decisiones con mayor seguridad y con mayor lucidez. sí, así es. Tenía por aquí las frases que comentaba antes, que he apuntado, bueno, hay muchísimas, pero asumir como propio lo que no, a ver, asumir como propio lo que no se, se desemboca en personas que sin saberlo no son libres. Esa es una que resume un poco. La negación de tu miedo da luz a tu libertad. No trates de comprender a los demás a partir de sus argumentos. Intenta diagnosticar cuál es la postura existencial desde la que actúa el otro y comprenderás que esa me Claro, gusta aquí mucho. se tendría que aclarar el concepto de postura existencial, ¿no? Que son las Sí, creencias que tiene una persona sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la vida. Y eso normalmente opera a nivel inconsciente, ¿no? Lo que yo creo sobre mí, lo que yo creo sobre el otro y lo que yo creo sobre la vida. Y cambiar. Y además esas tres creencias van conectadas. Si una persona cree que no vale, tenderá a creer que los demás se aprovecharán de ella y tenderá a creer que la vida es muy complicada. Si una persona cree que procura dar lo mejor de sí, asumirá que los demás también y que la vida entonces puede ser un lugar de realización. Entonces es muy interesante el concepto de posición existencial o postura existencial, porque en la medida en que te das cuenta, porque a partir de aquí surgen las cuatro tipologías de la postura existencial, que son yo bien, tú bien, o yo bien, yo estoy bien, tú estás mal, o yo estoy mal, tú estás bien, o los dos estamos mal. Y eso tiene un valor explicativo y predictivo de muchas cosas a nivel de comportamiento humano muy interesante. sí, sí. Luego tendría aceptarte a ti mismo es un ejercicio de valentía cuando esta tentación acarrea enfrentarse a quienes te rodean, que eso es muy importante, aceptarte uno mismo, ¿no? Cuando sucede aquello que tanta angustia te ha creado, te das cuenta de que no había nada que temer, que esa también Muchas es muy veces era importante. cuando miramos atrás a situaciones de la vida que nos daban un pavor terrible, pero que hemos tenido coraje de enfrentarlas una vez superadas, no nos parecen para nada tan monstruosas como parecía a la hora de abordar la entrada. No digo que todas, pero muchas veces sí. Sí, aquí contáis el Eso caso ayuda. de... ¿Era el caso de alguien que había subido una montaña o qué era? Justo, recuérdame. Es que no me acuerdo justo del caso que me ha Hay venido cuando varios, lo... hay, hay varios ejemplos, pero sé también, es decir, o a la hora de ponerte a entrenar y correr una maratón, ¿no? Que al principio te puede parecer algo titánico y luego dices, bueno, sí, evidentemente tiene un esfuerzo muy grande y supone vencer muchas etapas, pero incluso cuando ya logras ciertos desafíos te atreves con cosas que de entrada te parecerían absolutamente imposibles, ¿no? Por eso decimos que que más que a la altura de nuestras capacidades vivimos a la altura de nuestras creencias. Hay Sí, personas altamente capacitadas, pero como creen que no pueden, no hacen. Y hay otras que, en cambio, también ponemos el ejemplo, ¿no? Que a las cuales se les llama a veces discapacitadas y que te muestran que son capaces de hacer cosas extraordinarias que una persona teóricamente capacitada no hará en su vida. Entonces, lo que nos define
es más nuestro sistema de creencias que nuestras propias capacidades, porque nuestras creencias pueden impulsar nuestras capacidades o las pueden hundir, depende de su signo y polaridad. Sí, a mí me pasó un poco eso de experiencia personal cuando hice, bueno, he hecho 3 veces el Camino de Santiago desde diferentes lugares y hay una que me fui sola. Mi madre, ay, que te va a pasar algo, no sé cuánto, es lo típico de los miedos. Encima salen noticias en Los los miedos de medios de las madres. salen noticias en los medios de comunicación que han secuestrado a gente en el camino, que acentúan eso, pero sí que es verdad que cuando estás tú solo, no sé si lo has hecho el camino, pero hay momentos que se hacen duros. Sí, Y en claro, ese, por supuesto. y en ese momento dices, ¿me digo que no puedo o me digo en la cuesta esa que tienes que subir que sí que puedes y que es? Porque yo lo hice más por el reto personal, ¿sabes? Hay épocas que sí que he ido al gimnasio, que tal, pero otras que no he tenido nada de fondo y dices, pues ahora lo voy a hacer, a ver si puedo, ¿sabes? Exacto. Y un pasito más, y un pasito más, y un pasito más, y acabas llegando con ampollas en los pies, con agujetas, con los gemelos cargadísimos y arriba, con el bíceps femoral tocado, pero has llegado. Sí, Bueno, y pues es además es una superación personal que te sientes súper satisfecho y dices, ostras, es que he llegado, aunque haya llegado como hayas llegado, pero eso es, eso es. has llegado, sí. Y luego el libro termina con un epílogo en el que nos explicáis el fin del libro, lo que habéis querido pretender para llegar al lector, qué aspectos modificar en tu vida, el aporte de herramientas, conocimientos, perspectivas que te ayudan a comprenderte mejor y que no hay nada más bonito que embellecer tu vida de todos para conquistar tu libertad, que es que he estado de principio a fin, a mí me ha encantado, la verdad. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias. Pues me encanta que te haya encantado, se lo transmitiré a Fernando, le transmitiré también a todo el equipo de Zenit tus bonitas palabras sobre la edición del libro y el diseño, que es verdad que han hecho un trabajo precioso. Y te agradezco muchísimo tu generosidad, que te has trabajado mucho esta entrevista, te has Sí. trabajado mucho la entrevista, se nota que has dedicado horas. Y un placer y un honor poder conversar contigo con esta mirada tan generosa y tan en detalle del libro, de verdad. Sí, es que me gusta, yo es que los libros los leo ahí con conciencia. Se nota, se ve, se siente. A ver si tenía aquí alguna frase. Bueno, tengo una que me encanta, Uh-huh. que me la pongo en el estado de WhatsApp y todo, que es vives para vivir hoy, aquí y ahora, que es un poco en lo que estoy yo centrada en el trabajo personal que llevo conmigo misma, pues en centrarte en lo que está pasando ahora y lo que va a pasar hoy, porque hay veces que no sabemos ni si... Bueno, me despertó un poco también cuando perdí a una amiga en el 2019, después de una larga lucha con el cáncer, una persona que tenía muchas ganas de vivir, que nos daba lecciones todos los días. Sin embargo, ella de la noche a la mañana le encontraron un tumor y pues ya se sabe el desenlace. Entonces, ella tenía ganas de seguir, de luchar y de todo, y a partir de ahí como que mi cabeza hizo otro clic, ¿sabes? Porque ella estaba bien, ella trabajaba, tenía una hija, tenía muchas cosas, sin embargo, pues eso, se le cruzó en su camino y todo cambia. Claro, tienes que Sí, empezar con médicos, y dices, si es que no sabes lo que me va a pasar mañana, ¿para qué me quiero preocupar de lo que va a pasar? Que a veces es inevitable, porque sí que tienes que programar viajes, hay cosas que las tienes que programar y es inevitable, pero otras, no sé, intentar centrarte en el ahora y esa frase es que y resume mucho. sobre todo quitar ruido, porque efectivamente, como te decía al principio, algo que llevó a escribir el libro, yo en mi caso he perdido bastantes amigos. Sí, 2 por infarto, 3 por madre, accidente de coche, uno de ellos fue yendo a ayudar a un accidentado, se lo llevó un camión madre mía. por delante, y por cáncer. Y de hecho Fernando ha pasado por 2 Sí, es procesos verdad de que lo contáis en la entrada, sí. y entonces, cuando de repente te suena el teléfono y te llaman y te dicen que esa persona con la que fuiste ayer y te despediste con un abrazo después de una cena de amigos,
Se lo han encontrado muerto en el coche con un infarto fulminante, con 2 niños pequeños y mujer. sí. Entonces, más Te yo en mi caso, plante- las enfermedades que pasó mi hija pequeña de corazón y tal, cuando te enfrentas con la fragilidad radical, con la impotencia radical, al ego le salen muchas brechas. Decía Rumi que es por la herida por donde entra la luz. Yo creo que es por la herida por donde sale la luz. Entra y sale. Y es ahí, en estos momentos que conectas con lo que a ti te pasó con tu querida amiga, ¿no? Que conmueve, ¿no? Escuchar el dolor de alguien, ¿no? Que dices una persona que luchaba, que tiraba adelante, que era positiva, que era un ejemplo y que de repente un tumor se la lleva. Y eso estamos expuestos absolutamente todos. Yo no te puedo garantizar que mañana mismo hasta ahora esté vivo, ni tú, nadie, en su sano juicio. Sí, desde la arrogancia de la falsa creencia de que somos eternos, cuando eso es una mentira sí, como una casa. Cuando conectas con eso, entonces el libro tiene su génesis ahí. El libro nace de eso, de decir, sí, exactamente. no vivamos ni engañados por nosotros, ni nos dejemos engañar por los engaños de otros. Procuremos vivir con los ojos abiertos y procuremos eso, vivir y dejar vivir, que de eso se trata, yo creo. Sí, es así. Es una frase para ponérsela ahí para recordar, la verdad. Pero sí, parece que te hace un clic cuando tienes un caso muy cercano de ese tipo. Y te dices Vaya, que no somos inmortales, es que algún día, o cuando dices, es que dentro de 20 años, o cuando la jubilación, o cuando, digo, ¿y quién te dice que vas a llegar a la jubilación? Porque igual, yo qué sé, pueden pasar mira, yo mil cosas. el otro día me fui a hacer unas gafas nuevas, hace poco, hace un mes apenas, y hablando con la señora, una señora que debía tener, a punto de jubilarse, bueno, no debía tener porque me lo dijo, dice, yo estoy a punto de jubilar, o sea que debía tener 64 años, encantadora, me dice que una compañera suya que se acababa de jubilar, su marido se había muerto por COVID, fulminante, y me decía, estuvieron toda la vida planificando la jubilación, era un hombre sano, era un hombre, tenía un poco de sobrepeso, fumaba poquito, Sí, pero el COVID lo pilló como grupo de riesgo y fue la primera ola que fue muy bestia, muy dura, porque además se aplicaban tratamientos que eran contraproducentes a la vista de lo que sabemos hoy, ¿no? sí. Es eso. Ya, sí, es que sí, yo conozco a alguna persona también que ha fallecido ahora, es recién jubilado. A lo mejor esperas toda la vida para jubilarte y cuando llegas, pues te pasa algo de eso y ya, te tienes que Eso ir es. y sí, así es. ¿Algún consejo para la gente que estamos viviendo esta situación? Yo diría que a mí la pregunta que siempre me ha resultado muy liberadora y que me aplico siempre, yo no te voy a decir nada. Primero, Evo, no creo que haya consejos generales. Creo que cada cual Ya, se sabe de su dolor, igual que cada cual se sabe de su hambre, ¿no? Pero que sí que hay reflexiones que pueden ser útiles. Y a mí una reflexión que me es muy útil cuando tengo que enfrentar algo difícil es la pregunta, ¿qué es lo que tengo que aceptar? ¿Qué tengo que aceptar? ¿qué Porque en la tengo que hacer? aceptación, ¿Cómo? ¿qué es lo que tengo que aceptar? Ah, lo que ¿Qué es lo tengo que aceptar. Eso. que Sí, aceptar? Porque la aceptación no es una rendición, no es una resignación, al contrario, es mirar a la vida con los ojos abiertos, es integrar el sentido de realidad. Y muchas veces los seres humanos lo pasamos mal, no por el dolor, sino por el sufrimiento. Porque decía Buda que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Y el dolor es lo que es. Hay dolor físico, hay dolor emocional, hay dolor moral, pero el sufrimiento es la recreación constante del dolor. Es la preocupación, es la angustia. En sí, cambio, cuando dices, muy bien, ¿qué es lo que tengo que aceptar? Que esto ya no será, que esto es así, que esta persona no está, que esto es difícil, muy bien, pues acepto que es difícil, voy a por ello. Pero sí, qué difícil es, qué difícil es, qué difícil es, qué difícil será, qué difícil. Al dolor le estoy añadiendo una carga interna psíquica de sí, agotamiento. Vale, es difícil, me pongo, sé que será difícil, pero me pongo. sí. ¿Quién dijo fácil? ¿No?
Sí, Eso porque a es. veces los medios también yo hay veces que tengo que apagar, me gusta ver las noticias, pero a veces tengo que apagar la tele porque al final te contagian de la negatividad esa. El veneno está en la dosis, decía Paracelso. Sí, exactamente, que a veces hay que dosificar un poco. Sí. ¿Estás escribiendo algún libro o ahora estás con la promoción de... Sí, sí, sí. Ahora estoy muy volcado en mi escuela humanista digital, creando Bueno, cursos y contenidos en la escuela. eso iba a Que está, hacerte referencia, qué proyectos llevabas ahí en danza con la la escuela. verdad es que pues la verdad es que estoy con la escuela, ya son miles de alumnos, bastantes miles en todo el mundo, y un equipo de 30 personas que he montado en este año. Cuando se estableció el confinamiento, dejé de hacer toda actividad presencial, obviamente. Dejé Claro, de viajar, que además me apetecía mucho parar de viajar porque estaba harto de viajar. Porque viajar gusta, pero cuando es por placer, cuando estás haciendo más horas que un piloto, pues cansa. sí. Y me he metido en lo digital y ahora somos un equipo muy importante y estamos muy a gusto y muy bien y nos está yendo francamente bien. Creando contenidos gratuitos de difusión siempre, a través de redes sociales, a través de la página web, vídeos, contenidos. Y ahora, pues después de Cuentos para quererte mejor y de Cuentos para niñas y niños felices, estamos preparando con Francesc Miralles otro cuento de libros infantiles, pero centrándonos en cuestiones como la resiliencia, la longanimidad, ¿no? La capacidad. Será un libro de cuentos para adultos y para niños a la vez, como Cuentos para quererte mejor, pero en la reflexión de cuáles son las virtudes que integradas nos permiten hacer el camino de la vida con todos sus desafíos, con todas sus dificultades, pero también con la belleza que tiene el latido de la existencia, que no todo es oscuro ni blanco, ¿no? Ni luz, es un movimiento constante, ¿no? El pulso de la vida, ¿no? Y en eso estoy. Y la verdad es que bien, trabajando también en el ámbito de consultoría de cambio organizativo, con bastantes clientes en España y en América Latina, pero todo online. Y ahora no estoy haciendo nada Porque presencial. trabajas con empresas también. Claro. Sí, sí, con muchas. Tengo muchos clientes desde hace años de todo tipo y tamaño y gracias a Dios, pues sigo, o gracias a su confianza, Sí, sigo trabajando con ellos y no, estoy entretenido, muy entretenido. La verdad es que, pero eso bueno, es bueno, que haya el trabajo. trabajo, el trabajo me gusta trabajar y me gusta hacer lo que hago y me siento muy privilegiado de poder pagar la hipoteca trabajando en lo que me gusta. Sí, la verdad es que cuando la frase esa que dice que si, ay, ahora no me acuerdo, pero que cuando haces algo con pasión, que es como si no estuvieras trabajando, ¿no? Porque Sí, sí, me sí, sí, pasa a sí. mí con mi página, que yo trabajo en una biblioteca y aparte llevo este proyecto y pues me podría tirar todas las horas del día con él Así porque es una es. pasión y sí. Y además Es exactamente recibes así. mucho más de lo que das también porque conoces a gente que admiras y entonces al final recibes mucho, la verdad. Uno de ellos aquí lo tengo delante y darte Para las gracias servirte. por este tiempo que sé que vas súper liado y Un placer. Gracias a ti por haber trabajado y preparado una entrevista tan bonita y gracias a las amigas y a los amigos que nos han acompañado en este espacio. Yo no he podido ver si ha habido interacción o no, pero en cualquier caso, ya lo vean en directo o lo vean en diferido, gracias por vuestra presencia y por el tiempo que nos habéis acompañado. Un abrazo muy fuerte. bueno, Hasta muchas pronto. gracias. Adiós. Nos vemos. Chao, chao, chao.